Título de mi mensaje es No podemos callar. Dile a tu hermano, dile, no podemos callar. No te puedes callar, dile. Ubiquen sus Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, del verso 3 en adelante. Estos últimos domingos hemos venido diciendo acerca del plan que Dios tiene para nuestras vidas y de la importancia de nacer a nuestro propósito. Hay una asignación divina. Hemos venido cargados con un potencial para liberar esa asignación, para cumplir la asignación y liberar el potencial y la gracia. Somos portadores de dones, de habilidades. Ya hay una misión que cumplir y necesitamos saber para qué Dios nos llamó. Nuestro interés es que cada uno de nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Quizá alguien puede decir, yo sé cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta, y que tenga que cumplir su palabra. Está bien eso, pero no hablo de la asignación o el propósito o la voluntad que está escrita, sino más bien de ese propósito que Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí y que es únicamente para ti, no para mí, que Dios la ha designado para ti y solo tú la vas a cumplir porque Dios te ha dotado de todo lo que necesitas para hacerlo, tu propia misión, tu propia responsabilidad. Hay un plan de Dios hecho para cada uno de los que estamos aquí. Amén. ¿Has pensado alguna vez qué intervención divina ocurrirá si nos determinamos no solamente a sobrevivir, sino que a conquistar las crisis que enfrentamos y los retos que tenemos cada día? ¿Te has imaginado qué es lo que se puede liberar? ¿Qué es lo que puede ocurrir divinamente? Bueno, la Biblia nos muestra ejemplos en los cuales Dios intervino a favor de su pueblo en momentos de crisis. Diga, momentos de crisis. Esos momentos son especiales, son necesarios, porque es allí donde Dios a veces descubre para qué Dios nos llamó. Entonces, en Segunda de Reyes 7, del 3 al 9, vamos a leer este pasaje y nos introduce a el tema que Dios quiere tratar con nosotros. Dice, y había 4 leprosos a la entrada de la puerta y se dijeron el uno al otro, comunicación, se dijeron el uno al otro. Dice, y había 4 leprosos a la entrada de la puerta y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos vamos a entrar en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos allí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Diga, acuerdo. Vino comunicación y luego vino acuerdo. Vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, pues moriremos. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí, no había allí nadie, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruidos de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Verso 8. Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y se llevaron de allí plata y oro y ropas, y fueron y lo escondieron, y volvieron y entraron en otra tienda, y de allí también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron. Verso 9. Entonces se dijeron el uno al otro. Aquí razonaron bien. No estamos haciendo
bien. ¿Qué dijeron ellos? No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues de ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Padre, ahora nos disponemos en nuestro corazón para recibir tu palabra. Es la palabra que nace de ti y que nos bendices y nos proyectas y nos abres camino. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y te decimos una vez más, Señor, habla a tus siervos, porque tus siervos oyen tu palabra y nosotros queremos obedecerle a ella. Gracias, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén. En 2 de Reyes capítulo 6, recapitulando un poquito para hacer un resumen, para orientarnos en la escena que estamos leyendo, encontramos la historia del hambre que hubo en Samaria cuando estaba bajo un sitio, bajo el ejército de Siria. Sin embargo, Dios tenía un plan de liberación para todo su pueblo. Eliseo había profetizado esto. Él dijo, esto dice el Señor: mañana a estas horas, en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El mensaje profético de Eliseo era: hoy estamos en grandes problemas, hoy estamos rodeados de angustia, hoy estamos pasando hambre porque estamos sitiados, hoy estamos a punto de morir, pero mañana a estas mismas horas, hablando Dios a través de Eliseo, dijo: todo cambiará. Mañana a estas horas, hoy hay angustia, hoy hay opresión, hoy hay problemas, pero mañana, dijo el profeta, a estas horas todo cambiará. Escúcheme, Dios había profetizado que todo su pueblo sería liberado, pero no se había creído la palabra de Dios, la profecía. Fueron 4 leprosos, los cuales simplemente tenían un deseo humano y natural de saciar su sed y su hambre, quienes activaron la intervención divina de Dios. Esto es tremendo. Ellos tenían un deseo humano. Ellos intervinieron en una acción y desataron el poder de Dios. Los 4 leprosos hicieron equipo, reconocieron la realidad de su situación y con un deseo justo de vivir, tomaron la determinación de hacer algo al respecto. Escúcheme, ellos quizás no habían oído la palabra profética, porque ellos vivían a las afueras de la ciudad, estaban en las puertas, eran leprosos, habían sido desechados de la sociedad y posiblemente ellos no habían escuchado la palabra de parte de Dios en la boca de Eliseo. Sin embargo, ellos tenían un deseo de saciar su hambre. Para su sorpresa, cuando llegaron al campamento, como leímos, lo encontraron vacío. No había ni un soldado, todos habían huido. ¿Qué había sucedido? Lo que había sucedido es que Dios había intervenido de una manera sobrenatural. Cuando los leprosos se pusieron en marcha, cuando ellos se movieron del lugar de la angustia, algo sucedió. Dios intervino de una manera gloriosa en favor de su pueblo. El verso 6 dice: porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y dice, y huyeron despavoridos. Pareciera ser que Dios siempre está esperando que alguien haga algo. Él estaba esperando que alguien hiciera algo para Él actuar, para Él moverse, para que Él pudiera intervenir de una manera milagrosa y así cumplir la palabra que Él había prometido. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Porque Dios quiere hablar en nuestras vidas. La crisis nos puede inmovilizar para cumplir propósito en esta vida. El primer lugar para entender y descubrir nuestro propósito aquí en la tierra es esto. La crisis son oportunidades
para descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. La crisis no viene para destruirte, no viene para deshacerte. La crisis simplemente revela el plan que Dios tiene para tu vida y Dios te empuja a ese propósito, porque si alguno está pensando simplemente esperar condiciones perfectas para hacer algo, es posible que nunca entonces hagas nada. Necesitamos movernos del lugar de la aflicción, del momento inadecuado, del momento de crisis, porque es allí donde Dios te está revelando la necesidad a cubrir. Así sucedió con José, así sucedió con David, con Moisés, con Abraham, con el apóstol Pablo, y así también va a suceder con todos aquellos que hemos sido llamados a cumplir un propósito. Nos vamos a ver enfrentados a crisis, nos vamos a ver enfrentados a momentos que te revelan una necesidad en la cual tú tendrás que decir: Señor, tú me estás indicando que yo soy la respuesta para esa necesidad. Por lo tanto, deja de mirar en dónde has estado y comienza a dirigirte al lugar de tu propósito, al lugar asignado que Dios quiere que tú vayas. En otras palabras, ten pensamiento y palabras que te muevan hacia tu futuro en lugar de tu pasado. No podemos avanzar mirando hacia el pasado. No podemos mirar siempre pensando en los problemas, en la angustia, en la opresión y en el drama que tuve. Siempre en un vehículo tú te vas a encontrar con un espejo retrovisor más pequeño que te hace mirar hacia atrás, que con un parabrisas que te da todo el panorama de ver hacia el frente. ¿Por qué? Porque tu presente es mucho más importante que tu pasado. Por eso que hay un pequeño espejo retrovisor, para que tu mirada siempre esté dirigida hacia adelante. Es por eso que el apóstol Pablo dice: tienes que olvidarte de lo que queda atrás y tienes que extenderte a lo que está adelante, porque los mejores días de tu vida no están detrás de ti, están delante de ti. Necesitamos comprender que hay algo más glorioso adelante. Invertir toda nuestra vida, nuestra pasión en las cosas que Dios nos está mostrando. Los leprosos dijeron: ¿qué hacemos aquí? Esperando la muerte. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nos quedamos sin hacer nada? Ellos razonaron: ¿qué estamos haciendo aquí? Llorando nuestra tristeza. Hay personas que se sienten a llorar su lástima y le levantan un altar al dolor y a la aflicción y al problema que han tenido. Y no se sueltan de las cosas del pasado y lo siguen llevando. No sacan el ancla de las cosas malas que le han pasado. Y estos leprosos dijeron: ¿qué estamos haciendo llorando nuestra triste condición? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Qué hacemos aquí esperando morirnos? Muchos creemos que no hay manera de sobrepasar crisis actuales, pero escúchame, es cierto que a veces parece que todo se nos escapa de las manos. Pareciera que el mundo entero se nos escapa de las manos. Entonces ya lo que el médico te dijo salió fuera de control. Y ya perdimos el control tal vez de la economía. En momentos quizás perdimos el control de los hijos. En momentos perdiste el control de tu empleo. Algo sucedió. Pero escúchame, la palabra del Señor está diciendo: si es posible que el mundo entero en un momento lo estás perdiendo de control de tus manos, se te está escapando, el Señor dice: si tú crees en mi palabra y avanzas en obediencia a lo que te he dicho, entonces mañana a estas horas todo cambiará. Si tú tienes la entereza de pararte, de ponerte en pie y avanzar hacia tu futuro, entonces mañana a estas horas todo cambiará. En un momento puede cambiar tu triste historia. En un momento puede ser revertida ese diagnóstico que te golpeó. En un momento la pobreza que te azotó puede ser cambiada si tú crees en su palabra y te mueves en dirección a lo que Dios te está indicando. Aquí tiene que haber un movimiento no físico, sino que tienes que salir de una condición de tristeza, de agonía, de aflicción, a un nivel de creer que en Dios todas las cosas son posibles, como cantábamos. Todas las cosas son posibles para el que cree, porque Dios es un Dios de lo imposible. Los leprosos se pusieron en acción a pesar de tener múltiples factores en contra.
Fíjate que su determinación por vivir los llevó a avanzar. Y Dios usó su determinación para intervenir. Diga, determinación. Necesitamos determinarnos, porque la determinación trae revelación a tu corazón. Solo Dios puede crear cosas extraordinarias en circunstancias y situaciones perdidas. Mi hermano querido, el Señor siempre ha reprobado la inactividad y la indecisión. Siempre, siempre. Él dice, todo lo que te viniera en la mano para hacer, hazlo. Según tus fuerzas, según tu fe, según tu pasión, según tu intensidad. Todo lo que te viniera en la mano para hacer, tienes que hacerlo ya. A veces nos quedamos simplemente en las intenciones. Y hay una frase que dice que el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y siempre estamos pensando en hacer, pero no hacemos. Aquí estos leprosos razonaron, volvieron en sí y dijeron, si nos quedamos aquí vamos a morir. Y si entramos en el lugar de la aflicción, de la opresión del sitio, igual nos vamos a morir. Entonces hagamos algo, levantémonos y hagamos algo. Vamos a avanzar, vamos a tener una posibilidad, vamos a tomar esta oportunidad de crisis para descubrir si Dios nos da la vida. Los 4 leprosos no se sentaron a esperar que el Señor actuara. Ellos actuaron. Ellos se levantaron. Ellos hicieron. Principio: tu determinación activa la intervención divina de Dios a tu favor. En segundo lugar, para descubrir la asignación que Dios tiene para tu vida, es que tienes que convertirte en un portador de las buenas nuevas de salvación. Fíjate que los leprosos dijeron, no estamos haciendo bien. Luego que ellos se levantaron, se encontraron con la sorpresa que todo estaba vacío. No habían ejércitos, enemigos, todo había quedado intacto. Estaban los caballos, los ganados, plata, oro, ropas, todo. Y ellos comenzaron a saciar su sed, su hambre. Y luego tomaron plata y oro y escondieron. Después entraron en otra tienda, hicieron lo mismo y se estaban llenando de riquezas. Pero de pronto uno dijo, no estamos haciendo bien. Mira, ¿cómo descubres tú tu asignación? Aquí hay un principio, hay una señal. En ese momento, cuando ellos comienzan a entender que hubo una acción sobrenatural de Dios y que el favor de Dios estaba sobre su vida y que ellos permanecían con vida, vieron los cielos abiertos en favor de su pueblo y de ellos mismos y comenzaron a acumular riquezas. En un momento ellos entendieron, se hicieron responsables de las buenas nuevas que ellos estaban recibiendo. Cuando tú te haces una persona agradecida, cuando tú reconoces el favor de Dios sobre tu vida, cuando tú estás entendiendo que es solo la gracia de Dios que te tiene donde tú estás, entonces tú te haces responsable de lo que has recibido. Te haces responsable de la bendición, te haces responsable de lo que portas sobre tu vida y comienzas a comunicar a otros de lo que Dios ha hecho contigo. Estos leprosos dijeron, no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque este es un día de buenas nuevas. Este es un día de libertad, de liberación. Esta gente que está sitiada aún en la ciudad, porque la gente no sabía, ellos estaban fuera de las puertas de la ciudad, no entendía. Ellos dijeron, esta gente está sitiada, aún tiene hambre, se están comiendo los hijos, ellos están oprimidos, ellos están a punto de morir. Y nosotros somos portadores de las buenas noticias, que ya no hay enemigo que enfrentar, que ya no hay sitio sobre esta ciudad, que el Señor obró en favor de sus vidas. Y nosotros somos responsables de comunicar estas buenas nuevas. Hermanos, gracias a Dios que en esta casa estamos haciendo las cosas bien. Hay todo un proceso en que tú puedes prepararte, equiparte para ir en pos de los perdidos. En esta casa hemos comenzado a hacer las cosas bien y estamos empeñados en ganar la ciudad para Cristo. Estamos empeñados en llenar esta tierra con el conocimiento de la gloria de Dios.
Estamos empeñados en llevar las buenas nuevas del Evangelio a todos los puntos de esta ciudad, porque sabemos que los límites de esta iglesia son los límites de la ciudad. Estamos empeñados en proclamar la grandeza, la sanidad y obrar en favor de aquellos que aún no conocen del Señor. Estamos empeñados en decir que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos ha ungido para dar libertad a los oprimidos por la mano del diablo, que el Señor ha venido a proclamar el año agradable de la buena voluntad de su presencia sobre esta gente. Estamos empeñados, hermanos, en liberar y sanar a los quebrantados de corazón, porque sabemos que hay mucha necesidad y yo soy responsable de lo que porto en mi vida, de lo que Dios ha hecho del momento que llegó en mi corazón. Soy responsable de la gracia que Dios depositó en mí. Dios me ha dado vida y vida de abundancia, y tengo la capacidad de dar lo que Dios ha puesto en mí. Como Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Hay algo que tú portas, hay algo importante que Dios ha puesto en tu vida, hay un testimonio glorioso en tu vida, en tu corazón, que tú tienes que compartir. No puedes callar. No hacemos bien cuando simplemente estamos mirando nuestra propia condición y no estamos haciendo nada, y simplemente nos estamos alimentando y estamos haciendo nuestra sed espiritual y nos estamos acumulando de tantas bendiciones de Dios y no la compartimos. No estamos haciendo bien. Necesitamos ahora mismo tener una actitud como los leprosos. Aquí se puede reflejar claramente que ellos no tenían lepra en su corazón. Estaban pensando bien. Primero dijeron: ¿qué hacemos aquí? Si seguimos en esta triste condición, llorando nuestra lástima, nos vamos a morir. Si sigues llorando tu problema, si sigues llorando tu angustia, tu aflicción, si sigues levantándole un altar a todo tu pasado, te vas a morir. Necesitamos levantarnos de nuestra condición y decir: yo sé que hay un mañana diferente para mí, hay un mañana distinto, hay una promesa de Dios sobre mi vida y estoy portando algo glorioso que Dios ha puesto en mi corazón. Tengo al Cristo de la gloria en mí, tengo la riqueza de su gracia, tengo el llamado de Dios y voy a honrar mi llamado. Voy a ser un comunicador de las buenas noticias a aquellos que aún no conocen del Señor. ¿Cuál era el crimen de la cual estos leprosos se sentían culpables cuando ellos dijeron: no estamos haciendo bien? ¿Cuál era el crimen que ellos pensaban que estaban cometiendo? El de no compartir las buenas nuevas. Ese era el crimen. Ejemplo: si un científico descubre la cura del SIDA y supongamos que este científico no revela el secreto y lo oculta y lo reserva y se calla, ¿cuál sería su crimen? De no compartir, de no anunciar que hay una cura del SIDA. ¿Por qué? Porque miles y millones estarían esperando ese remedio, esa noticia, y si no se las hacen llegar, entonces mueren. Necesitamos comunicar las buenas nuevas de salvación. Hay gente que está esclavizada, hay gente que está sitiada, hay gente que está muriendo y hay gente que está muerta en delitos y pecados. Hay gente que está siendo oprimida por la mano del diablo. Hay jóvenes que están siendo llevados a una indiferencia, a una apostasía en contra de Dios. Tenemos una ciudad y una nación y un mundo que se está perdiendo. Hermano, no nos puede ocurrir como le ocurrió en el tiempo de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. En los años 1865 se escribe la historia que se abolió la esclavitud. Y fíjate, para que eso sucediera, un presidente dio la vida por ello. Se firmó un acta con sangre, hubo una guerra civil. Y se dictó un decreto que todos los que eran esclavos eran declarados libres. Eso fue extraordinario, pero sucedió algo que jamás nadie hubiera pensado. ¿Sabes qué sucedió? Muchos esclavos en esa nación siguieron viviendo como esclavos. No les llegó la noticia. ¿Por qué? En muchos estados
no llegó la noticia que la esclavitud había sido abolida. ¿Sabes por qué? Por la vieja filosofía que se mantenían los amos en ese tiempo. La filosofía decía: manténlos ignorantes y los mantendrás bajo tu servicio. Es la misma filosofía del diablo. Que ellos no conozcan las buenas nuevas del Evangelio, que ellos no sepan que hubo un Redentor, que no sepan que hay una vida nueva, que ellos no sepan que hay un diseño ya escrito para cada uno de ellos, que no se enteren, que no escuchen, que no logren descifrar el deseo del corazón de Dios, que no les lleguen las buenas noticias del Evangelio. Hermanos, necesitamos romper con el silencio, porque la maldad de este mundo no es la maldad de los malos. El problema de este mundo no es la maldad de los malos, es el silencio de los buenos. Si tú te crees bueno, un hijo de Dios, tienes que hablar, tienes que declarar la buena voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo estoy aquí y he sido ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar, para anunciar el año agradable del Señor, el día de las buenas noticias para todos los oprimidos por las manos del diablo. Yo mismo tomé la naturaleza, me hice carne y sangre para, a través de esta naturaleza, destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte y librar a todos aquellos que estaban sometidos durante toda su vida bajo un sistema de esclavitud. El Señor Jesucristo proclamó las buenas nuevas de salvación y Él recorría las ciudades. Hermanos, es por eso que no podemos permanecer indiferentes. Es un crimen permanecer inactivos, indiferentes, apáticos con la necesidad de los demás. Es por eso que estamos llamando a hacerte parte de toda esta visión en que tú tienes que abrazar la cruz de Cristo, llamar a los perdidos. Porque la cruz es locura a los que se pierden, pero esto es salvación para aquellos que creemos en el Señor. Aleluya. Para mí es como ver a alguien que se está ahogando y tú sabes nadar y no te metes porque no quieres mojarte. ¿Cómo es posible? Todo el mundo necesita lo que tú tienes. No es una frase cliché, es una realidad. Todo el mundo necesita lo que tú tienes. Hermanos, necesitamos compartir lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Ellos dijeron: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Se hicieron responsables. La pregunta es: ¿te estás haciendo responsable tú? ¿Estás siendo responsable con el llamado que Dios te ha hecho? ¿Te hace responsable con la palabra? ¿Estamos siendo hacedores de ella? ¿De verdad? Piense cuál fue ese día de las buenas nuevas para su vida. ¿En qué momento llegó ese día glorioso? Yo me recuerdo perfectamente el día en que el Señor llegó a mi vida. Estaba perdido, sin esperanza, lejos de Dios, con una forma de vida distorsionada, un comportamiento que por supuesto no agradaba a Dios, pero el Señor llamó a las puertas de mi corazón, me habló y le entregué mi corazón. Ese día fueron el día de las buenas nuevas. Fue algo tan sorprendente para mí que jamás he olvidado el primer día que el Señor llegó a mi vida. Y cuando yo escuché el mensaje de las buenas nuevas, yo le dije al Señor: Señor, si tú eres real, cambia mi vida y yo te serviré por siempre. Saca esto de mí. Me acuerdo perfectamente la oración. No sabía orar, pero lo dije de mi corazón: saca esto de mí y cambia mi corazón y dame tu amor. ¿Y sabe qué sucedió? El Señor lo hizo así. Desde ese día no he olvidado jamás la entrega. Al otro día quería comunicarle a medio mundo de lo que Dios había hecho en mi vida. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasó cuando yo entregué mi vida al Señor. Algo emocionante pasó. El otro día era todo diferente. La luz del sol era diferente. Veía los árboles diferentes. Comenzaba a escuchar a los pájaros y como que eran más afinados y tenían una sinfonía de adoración. Todo era precioso. Y que mi pecho quería reventar y quería correr y corrí donde mis hermanos y le dije: Dios hizo una obra preciosa en mí. Mi madre cuántas veces lloró por mí. Usted poco sabe de mi testimonio, pero Dios sí lo sabe. Y yo sé el milagro más grande que ha ocurrido en mi vida fue el cambio extraordinario que Dios hizo en mi corazón. No lo pudieron hacer las lágrimas de mi mamá cuando tenía que pararse fuera de la comisaría esperando que su hijo saliera.
pero Dios lo hizo. Por eso es que yo sé en quién he creído. Y Él es poderoso para transformar las vidas. Y ese día fue un día de buenas nuevas para mí. Y yo no he cesado de proclamar la grandeza de Dios porque tengo tanta gratitud. Pues a quien más se le perdona, más ama. Si tú has sido perdonado de una manera tan grande, ¿por qué entonces no amas más? Deberíamos de amar a Dios, y el amor se puede expresar en comunicar a otros de la gracia, de la bondad que Dios tuvo contigo. Y así mismo, cada vez que recibo una persona con experiencias como las mías, le digo, si Dios lo ha hecho conmigo, y le cuento mi testimonio, digo, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Necesitamos decir, quiero hacer las cosas bien. Es por eso que voy a ir a una célula, voy a comprometerme, voy a ser una persona coherente, voy a obedecer a mis pastores, al Señor, porque sé que esto es una indicación del Señor. Voy a ser una persona que voy a ser parte de la solución, porque antes era del problema, pero ahora soy parte de la solución. Y voy a equipar mi corazón para poder traer a otros a esos lugares de refugio. Necesitamos correr con la palabra del Señor. Hay miles de personas que siguen viviendo en pobreza espiritual porque aún no conocen las buenas nuevas para su vida. La palabra de Dios dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, esa palabra Dios está con minúscula, por supuesto, porque habla de Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es lo que cega el diablo? El entendimiento, la comprensión, cega la revelación, para que no le resplandezca la luz del evangelio. El evangelio es como una luz. Cuando Dios en un principio dijo, sea la luz, esa palabra es tan poderosa que no ha cesado de romper las tinieblas. Y cuando tú hablas la palabra que es lámpara y es luz, las tinieblas se rompen, retroceden, porque la palabra de Dios ya fue dada, y Dios dijo que toda palabra que sale de su boca no vuelve a Él vacía. Así como desciende la lluvia del cielo y no vuelve allá, así será mi palabra que hará todo lo que yo quiero. Tú tienes que saber que cuando tú sueltas una palabra, algo sucede. Algo está sucediendo en tu corazón. Y no es que el pastor ahí tenga una superunción, es el Espíritu Santo que comienza a redarguir tu corazón. Él es quien provoca en ti, Él es quien redarguye los corazones, Él es quien saca la inmundicia a flote y te hace libre de todo aquello. Él es quien hace la transformación en nuestras vidas. Un gran predicador dijo una vez, muchas personas están sentadas esperando señales cuando ellos deberían estar parados en las promesas de Dios. Si ya el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual, si tú crees eso que sale en Efesios 1:3, entonces movámonos, porque ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, con toda clase, toda bendición para compartir. Ahora el Señor espera que usted se levante y proclame la bendición. La acción de los leprosos desató una serie de bendiciones. Los llevó no solo a saciar su hambre, sino también a tomar posesión de aquello que estaba en manos de sus enemigos. Luego reportaron, escúchame, en el palacio del rey que el sitio había terminado. La pregunta es, ¿cuál es su reporte en la casa del rey? ¿Cuál es tu reporte? ¿Puedes reportar matrimonio restaurado? ¿Puedes reportar almas salvadas, personas ganadas para Cristo? Puedes reportar conversiones que tú has tratado, que tú has llevado, que has orado. Puedes reportar sanidades en los enfermos. Puedes reportar milagros que Dios está haciendo y tú eres testigo. Pues Él ha dicho que ustedes me serán testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos, testificamos, reportamos la grandeza del Señor. Y si vamos a venir a esta casa es para adorar a Dios, pero también para reportar. Las células están reportando conversiones, nuevos nacimientos, y eso nos llena de alegría el corazón, porque Dios está salvando, porque Dios está obrando, porque las buenas nuevas están siendo anunciadas. No podemos callar. En tercer lugar, para que descubras tu propósito, no mires tu condición. Vuelve a tu hermano y dile,
déjate ya, córtala. No mires tu condición. Porque a veces tenemos la tendencia de mirar la lepra. Siempre estamos mirando la lepra dentro. Y decimos, no, yo no puedo. Yo no tengo capacidad, no tengo el denuedo, no tengo la elocuencia, no tengo la gracia, no me puedo memorizar los versículos. ¿Quién te dijo que tienes que ser un sabiondo? ¿Quién te dijo que tienes que ser un teólogo para servir a Dios? Dios usó aquí a 4 leprosos, hombres desechados. Nadie daba nada por ellos. Mire, yo creo que el Señor sigue pensando de la misma manera. Él dice que lo vil, lo menospreciado de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tienes aquí a uno que era vil. Tienes aquí a uno que no era sabio. Tienes aquí uno que era un necio, como una bestia. Pero esa era mi vieja naturaleza. Pero imagínate, mira a tu hermano, fíjate la obra de tu hermano, mira a tu hermano. ¿Qué es lo que era él antes y lo que es ahora? Eso es extraordinario. Yo miro a este Pedrito, este hombre tremendo, y a todos los que han sido ganados, todos los que tuvieron un encuentro sobrenatural. El Señor les cambió el chip, ya no piensan de la manera que pensaban, porque Dios hace el cambio. Por lo tanto, no mires tu condición. Dios te puede usar con todas las limitaciones del mundo. Lo admirable del caso es que Dios utilizó a 4 leprosos que anunciaran el cumplimiento de la profecía. Dios es gracioso. Él tiene sentido del humor. Dio una palabra a través del profeta y nadie le creyó. Y Dios usa a 4 leprosos, pone una inquietud en sus corazones. Y ellos se ponen en movimiento. Dicen, no vamos a esperar aquí la muerte. Vamos, mostrémonos a los sirios. Y fueron. Y cuando ellos se pusieron en movimiento, Dios, como es experto en los efectos especiales, hizo que cuando ellos caminaban, miren que sorprendente el Señor. Dice que esos pasos de los leprosos, no dice así, pero yo creo que tiene que haber sido así. En la noche, fíjate, ellos no se fijaron en su condición, porque yo quiero que nos centremos. A veces leemos la palabra y decimos, no, sí, fácil, pues claro, se dirigieron, se levantaron, pero ellos estaban llenos de lepra. La lepra causa dolor. Tenían limitaciones, tenían múltiples factores en contra. Pero a pesar del dolor, a pesar de su condición de ser leproso, porque no fueron sanados antes de ser enviados. No es como los 10 leprosos que cuando iban fueron sanados, ¿te recuerdas? Y 9 de ellos, dice, uno solo regresó. No es que cuando ellos iban se pusieron en movimiento, ¿cierto? Se fueron del lugar de su tristeza, de su humillación. No es que cuando ellos iban fueron sanados. Ellos seguían siendo leprosos, llenos de dolor, con sus carnes desgarradas. Pero no les importó. Ellos se dirigieron y esperaron un milagro de Dios. Ellos tomaron esa oportunidad de crisis como una oportunidad de sobrevivir. No se acostumbraron a su tristeza, no se acomodaron simplemente a morir. Eran los que menos tenían posibilidades humanamente. Estaban desahuciados. Eran los que menos podían invertir o, cierto, hacer algo. Decir, bueno, vamos a vivir tantos años más, así que vamos a intentar no morir. Estos hombres activaron el poder de Dios en favor de sus vidas. No tienes que seguir mirando tu condición. Deja de mirar la lepra, las cosas que aún están allí. No somos perfectos, hay cosas, pero Dios te quiere usar. Dios solamente espera un corazón que sea obediente, que tenga disposición y disponibilidad para Él. Dios quiere mostrar su gloria sobre tu vida, pero necesitas moverte del lugar de tu vergüenza, del lugar de tu humillación, del lugar de tu desesperanza, del lugar de tu pobreza, y dirigirte en pos de la palabra de Dios, aunque quizás ellos ni siquiera se habían dado cuenta que había una palabra dada por Dios y que esa palabra fue activada cuando ellos comenzaron a caminar. Entonces dice que los enemigos comenzaron a escuchar como un ejército, como estruendo de muchos carros, y huyeron despavoridos. El Señor dice que el temor que ha puesto en nuestros corazones
va a ser el temor de nuestros enemigos. No temas. Simplemente haz lo que tengas que hacer. No esperes condiciones perfectas para hacer algo. Simplemente haz lo que tengas que hacer. Ellos no miraron su condición terrible. Ellos se determinaron y tuvieron una iniciativa positiva, sin saber que iban a convertirse en instrumentos de bendición en las manos de Dios. Hermanos, siempre pensamos que Dios no nos puede usar por tal y tal cosa. Parece que Dios aún quiere usarnos a nosotros a pesar de nuestra falencia. Recordemos que estos hombres eran leprosos, habían sido expulsados a las afueras de la ciudad, estaban desterrados y vivían solos en la vergüenza. Sin embargo, ellos rehusaron permanecer en un estado de pausa. Dile a tu hermano, y saca tu estado de pausa, dile, sácala. Ponte en movimiento, haz algo en favor de tu vida, en favor del reino de Dios, en favor de los perdidos, haz algo. Porque si tú no haces nada, nada va a ocurrir. Siempre la vida es una vida de riesgos. Y estos leprosos arriesgaron, porque dijeron, bueno, si no nos perdonan la vida, moriremos. Pero vamos a hacer algo. Tienes que hacer algo, tienes que moverte. Tienes que comenzar a pensar que sí es posible que Dios pueda usar tu vida. Mientras que el rey y toda la gente se estaban muriendo de hambre, encerrados en la ciudad, comiéndose unos a otros, porque eso fue literalmente, estos 4 leprosos se pusieron de acuerdo y tomaron la determinación de hacer algo para sobrevivir de su crisis. Aleluya, qué tremendo. El ejemplo de estos leprosos. Estos leprosos fueron usados por Dios como el más grande ejército cuando dejaron el lugar de su humillación. Eran leprosos, rechazados por la sociedad, personas expulsadas y condenadas a vivir de la caridad de la gente. ¿No cree usted que esta era la mejor oportunidad de sus vidas para desquitarse, para cobrarse venganza? Habían sido expulsados por la misma gente. Y quizás hubiera sido una oportunidad para vengarse, porque habían sido rechazados, los miraban en menos. Nadie permitía que ellos se acercaran. Yo no sé cómo tú estás viendo tu vida, pero Dios quiere usarte a ti. Dios quiere mostrar su bondad hacia otros. Dios quiere cambiar tu realidad y que tú hagas bien aún a aquellos que te hacen mal. Si tu familia no te está comprendiendo, si no tienes el apoyo de tu esposo, si tus hijos no te creen, sigue adelante. No te detengas. Si en un momento miran son simplemente tus errores, porque a veces yo le dijimos a los encuentristas, no olvide que Dios te está cambiándote a ti en este encuentro, pero cuando vuelvas a tu casa te vas a encontrar, es posible, con la realidad que las cosas no han cambiado, las personas no han cambiado, es el mismo perro que te va a morder el tobillo, la misma suegra que vas a tener allí. No, si las suegras están redimidas para el Señor. Te vas a encontrar con los mismos problemas, porque tú cambiaste, pero ellos no. Pero van a cambiar, porque vamos por más. Y esto no va a parar, es solo el principio, solo el comienzo. En cuarto lugar, y la última, existe una urgencia de compartir lo que tenemos. Los leprosos dijeron, estos hombres se llenaron de sabiduría, no tenían lepra en su corazón. Ellos dijeron, si esperamos hasta la luz de la mañana, no se alcanzará la maldad. Mire, había una ley que decía que si tú eras una persona que había sido bendecida, una persona que la gracia de Dios había tocado su corazón, que habías alcanzado el favor de Dios y no compartías a los tuyos el bien de la restitución, entonces eras culpable y el castigo de Dios podría venir sobre tu vida. De hecho, en Ezequiel dice que si nosotros no comunicamos las buenas nuevas a los impíos de salvación, entonces dice seremos responsables de aquellas vidas. Pero si hacemos volver a uno de su pecado, entonces dice será cubierto multitud de pecados. Algo sucede. Este es el año agradable del Señor. Este es el día de las buenas nuevas del Evangelio. Y nosotros somos responsables. Hay una urgencia. Hay una urgencia de ahora. Mire, yo le pregunto, piense,
¿Qué hubiese sucedido si esos leprosos se olvidan de la gente que está sitiada, se están comiendo uno a otro, porque ahí se dio el primer señal de canibalismo, y ellos no comunican y se hacen egoístas y cobran venganza contra los hermanos allí en Samaria, que eran su familia, de los que los expulsaron? Si ellos se hubieran quedado 2 o 3 días más comiendo, bebiendo y dándose la vida a las anchas, ¿qué hubiese pasado con esa gente? Seguramente habría muerto, porque se estaban comiendo uno a otro, ya no tenían que comer, estaban sitiados. Era una situación alarmante, desesperante para toda esa gente. Ahora yo quiero que tú pienses en toda la gente que no conoce a Cristo, porque mira, tú y yo tenemos la capacidad, mira, es tan grande la responsabilidad, porque tú le determinas eternidad a las personas. Cuando tú le hablas del Señor, le estás determinando eternidad, y una eternidad para bendición. Y si no comunica las buenas nuevas, porque a veces deberíamos de haber hablado y no hablamos, y decimos, tal persona partió, y cuando partió de esta vida, decimos, ¿por qué no le hablé? Ya hay una carga en el corazón. ¿Por qué no le dije acerca del amor de Dios? Si supe que estaba enfermo, ¿por qué simplemente no fui a la casa diciendo quiero orar por tal persona? Hermanos, tenemos la responsabilidad, determinamos destino a las personas. Es por eso que es tan grande la responsabilidad. Por eso que el apóstol Pablo dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si no anuncio las buenas nuevas de salvación. Por eso que él le dijo a Timoteo, habla a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, hazlo a tiempo. Despiértate tú que duermes. Dice, porque el tiempo último ya está. Hermano, hay una urgencia. Hay gente que se está muriendo y se está yendo a la eternidad sin Cristo. Segundo tras segundo, segundo tras segundo, hay gente que está partiendo sin conocer al Señor. Y tú y yo somos responsables de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Hay matrimonios que están siendo destruidos. Hay jóvenes que están siendo llevados cautivos a una vida sin Cristo, a la drogadicción, a la pornografía, a la inmoralidad, a la perversión. Hermanos, hay una sociedad que está sitiada. Hay toda una ciudad, una nación que está sitiada. Y tú y yo tenemos el mensaje correcto. Este es el lugar correcto. Estamos en el tiempo preciso. Y nosotros somos la gente adecuada. Dios está esperando únicamente tu actitud precisa. Una actitud de responsabilidad. Porque si yo no hablo, entonces las piedras lo harán. Eso fue lo que Jesús dijo. Si ustedes no hablan, si ustedes no comunican, si permanecen callados, entonces las piedras hablarán por ti. Las piedras pueden ser representadas por gente endurecida que jamás pensó alguien que se convertiría, y se convirtieron y fueron los más grandes predicadores. Aquí tenemos 4 piedras que estaban anunciando, reportaron las buenas nuevas y lo hicieron urgentemente. Se dieron cuenta si amanecía, porque esto todo lo hicieron en la noche. Si amanecía, vendría una rendición de cuentas ante el Señor. ¿Por qué se quedaron callados mientras miles de gentes murieron? Se estaban muriendo niños, madres. Era una ciudad completa, hermanos. Aquí en esta ciudad hay 185,000 o algo, o tal vez más. 213,000 personas. De esas 213,000 personas, es posible que 200,000 no conozcan a Cristo. Aquí somos unos 500, 600 personas, y se supone que quizás somos una de la iglesia en sentido un poquito más numerosa. 200,000 personas que no disciernen de su mano derecha a su izquierda, que no tienen conocimiento, están sumidas en la ignorancia. Hay una filosofía del diablo que ellos no escuchen, que no entiendan, que no razonen, que no comprendan, que no le amanezca la luz del Evangelio, y tú y yo podemos romper con ello. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Podían haber dicho, descansemos hoy y vamos mañana.
no podemos descansar. Dijeron, si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Es una maldad. No es un bien cuando callamos, es un mal. Cuando hablamos es un bien acerca de Dios. Cuando callamos es omisión. Es un pecado de omisión. Lo bueno que deberíamos de hacer no lo hacemos. Y Dios nos lo toma como pecado. No solamente lo malo que hacemos, sino el bien que pudiéramos hacer y no lo hacemos. El problema nuestro es que sabemos más de lo que practicamos. Es el problema. No necesitamos más profecías. Usted no necesita más palabras directas de parte de Dios a través de un profeta, aunque es una bendición. Lo que necesitamos es movernos ya. No podemos callar. Tenemos que hacer bien. Y es una hora de urgencia, porque el día está declinando. Esta humanidad está al filo de la condenación eterna. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas, de decir que un día nuevo ha amanecido. Vamos pues ahora y entremos, dijeron, y demos las nuevas en la casa del rey. En otras palabras, no se puede pasar este día sin que anunciemos las buenas nuevas de salvación. No se puede pasar este año en que usted no gane una persona para Cristo. ¿Cómo es posible? No puede pasar un día más en que sigamos callados. ¿Cuándo es el tiempo? El tiempo es ahora. Este es el día aceptable. Este es el día de las buenas nuevas. No mañana, hoy. Si hoy oyeres mi voz, dijo el Señor Jesucristo, no mañana. No endurezcas tu corazón. Si hoy. El tiempo es ahora. Es ahora que debemos ir a dar las buenas noticias a todo el mundo, porque después quizás sea demasiado tarde. Mire, mi querido hermano, si no entendemos las dimensiones de lo que pasa y tú tienes la solución y no la compartes, podemos decir que el evangelio nunca te amaneció. Las cosas van a cambiar en la medida que compartamos. Hoy es el día de las buenas nuevas. Aleluya, póngase de pie, por favor. Hoy es el día de las buenas nuevas. El Señor Jesucristo rompió con la maldición. Él exhibió públicamente en la cruz toda potestad, todo principado, venciendo sobre ellos en la cruz. Hoy es ese día de buenas nuevas. Hoy es el día de las buenas nuevas. Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Él rompió con nuestra maldición. Cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Cargó nuestras enfermedades. Es por eso que hoy es el día de las buenas nuevas. El Señor Jesucristo vino a vencer al enemigo en la cruz. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Hoy es el día en que Él destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Es un día de buenas nuevas. Es un día en que tenemos que anunciar de voz en cuello. El pueblo recibió bendición porque estos 4 leprosos compartieron la bendición. Ellos no tenían leproso el corazón. Hermanos queridos, tienes una misión que cumplir en esta vida. No aceptes el fracaso. Fuiste creado para vencer. No te desalientes si no encuentras el apoyo que necesitas de parte de aquellos que están a tu lado. Aún así, si no cuentas con el apoyo de tu familia, de tus seres queridos, si tus fines son buenos y son ajustados a la voluntad de Dios, seguramente que contarás con el apoyo incondicional del Padre Celestial que te ayuda, te fortalece. Él ya ha dicho, no te dejaré, no te desampararé en todos los días de tu vida. No renuncias a tu sueño, no pierdas la esperanza ni la fe, que nada ni nadie te impida alcanzar aquello para lo cual fuiste creado. Desde antes de fundar el mundo, Dios preparó tu camino para que andes en él y cumplas con el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. Levántate, esfuerza tus manos, lucha y persevera, porque sin duda alcanzarás lo que Dios te ha dicho que tienes que alcanzar. Aleluya. ¿Has visto alguna vez cómo se festeja cuando uno cancela una deuda de crédito? ¿Has visto? ¿Te has mirado cuando tú celebras
ya un término de crédito. Pues bien, de la misma manera cancelo de mi vida el temor, cancelo de mi vida la desesperanza. Dilo, cancelo de mi vida todo lo negativo que hay sobre mi vida. Cancelo la inactividad, la indiferencia, la tibieza, la cancelo. Y comienzo a celebrar un nuevo día, el día de las buenas nuevas. Traigo gozo y celebración a mi corazón porque he cancelado todas mis deudas de pecado, de injusticia, de inactividad, de pasividad, de mediocridad. Hoy estoy celebrando porque Dios ha puesto sobre mi vida las buenas nuevas. Hoy, si compartimos, un pecador se puede arrepentir, una familia puede restaurarse, una persona puede decidir de suicidarse. Hoy en día un hambriento puede comer del evangelio, del pan del cielo. Hoy un joven puede salir de las drogas si comparto las buenas nuevas. Hoy pueden pasar cosas buenas y esto es si nosotros lo compartimos. Levanta tus manos, aleluya. El Señor va a quebrar sobre nuestras vidas ese tipo de inactividad, ese tipo de postergación. Se quiebra sobre nuestras vidas toda postergación, toda indiferencia, toda apatía, toda tibieza, toda religiosidad.